quería mostrar, digamos, lo que había hecho y que tenía algunos, no sé si problemas, porque llego a una solución, no sé si será buena o la mejor, pero también me cuesta llegar a esa solución, no es como que llego el 80% de las veces, pero sí, sí llego, digamos, a la solución A del... ver, está bueno. Una de las cosas que habíamos pensado nosotros hacer es que los que llegaron a programarlo y a probarlo, que nos compartan lo que sería el grafiquito de la solución que les dio, más, bueno, ver la gráfica generaciones versus fitness, porque desde esas dos cosas uno puede ver, principalmente la función fitness versus generaciones, puede ver varias cosas que pueden delatar en dónde uno puede tener un problema. Eh, no sé cómo quiere hacer usted, doctor Will, si quiere que, bueno, Ezequiel que dice que él ya lo probó y no siempre llega o no siempre está pudiendo llegar en el 100% de las veces, podemos ver esos dos resultados sin nombrar demasiadas Sí, cosas como para darle lugar a los demás. eso te iba a decir, Diego, y ahí Ezequiel. Preferiría que Ezequiel va a contarlo, mostrar esos datos que te dice Diego, trata de no dar detalles porque quiero que la gente que está más atrasada tenga el tiempo de pensar. Es muy importante, chicos, por favor, las chicas y los chicos tímidos, hay mucha gente que programa muy bien y es tímida y no pregunta o se demora. Acá estamos para consultarle a todos. Voy a tratar de que tengan el tiempo para pensar cada uno, pero eso involucra también que se pongan. Así que por favor junten ganas, los que tengan más dudas son los primeros que deberían preguntar, paradójicamente. No el que está con más el programa listo. ¿Ah? El que necesito que hable no es Ezequiel, es el que está al fondo y no entiende nada. Entonces, por favor, ese hable y diga qué es lo que no entiende, porque así todos vamos a aprender más. ¿Ah? Eh, bueno, dale Ezequiel, como dice Diego, trata de no mostrar soluciones, solamente mostrar tus resultados. Ok, ¿Ah? el gráfico del recorrido lo muestro y el gráfico media versus fitness, digamos. Ok, sí, lo Ese, tengo, lo tengo. dale. Bien, ya comparto. Va a ser difícil porque no puedo hablar, digamos, ni de cómo hice el fitness, ni los Es así. operadores. Bueno, está bien, ok. Que justamente era la duda esa por los No te operadores. preocupes que sí te Y vamos a poder guiar. que a veces tengo ciertos inconvenientes con un operador y con otro, porque un operador me resuelve un problema, pero tengo otro con el tema del cambio de las coordenadas y con el otro operador, y no lo puedo decir cuál porque me dijo que no lo diga, No lo digas. me, me Pero, resuelve ese inconveniente, pero me crea otros, digamos. Entonces, pero que bueno, de cruzamiento o de mutación, eso sí me puedes de decir. mutación, de mutación, de Ok, mutación. bien, yo creo que ya sé para dónde va lo tuyo. Pero a ver, veamos tu gráfica y de ahí seguimos. Está, Ahí ¿se ve la está. pantalla? Sí, sí, se ve, se Se ve. bastante lindo. Bien, Sí, bueno, ese es el... ¿Se me escucha? Sí, sí. muy bien. Bien. Bueno, primero digamos con Flor, que Flor no tiene micrófono, Flor Fernández, ahora está como con problemas técnicos, pero bueno, está por ahí también dando vueltas en el aula. Con Flor, lo primero que hicimos fue programar un callback para el algoritmo genético que me vaya mostrando la evolución del camino y más o menos a dónde se estancaba a nivel Bien. gráfico para ver, digamos, cuando llegaba a la convergencia del algoritmo. Y la verdad que llega a recorridos bastante buenos, con distancias muy pequeñas, digamos, entre sí, que este no es el valor del fitness real, sino que está modificado para que me muestre la distancia directamente. Pero bueno, ese Ujú. es el recorrido al que llego con la distancia de 70 y esta es la gráfica que preguntaban de la mejor solución versus el promedio de la población. Está bastante Pregunta. lindo. Dale. Bien. Pregunta, ¿y arranca de 0 y va a 13 o de 0 y va a 1? ¿Te acordás que una de las... Justito no llego a ver ahí arriba, creo que está la combinación. Sí, ok, sí, ahí está.
que en realidad va... Gracias. Ok, listo. Bien. Pero el inconveniente que tengo es que no siempre llego a esta, llego a otras que son bastante buenas, pero dependo siempre, en ese punto dependo 100% de la mutación que me cambie, digamos, de posición 2 coordenadas para llegar a esta. Claro. Y depende del tipo de operador de mutación que utilice, se estanca en un recorrido o en otro, y necesito de la otra mutación. O sea, cuando implemento una, necesito de la otra para que salir de esa solución, que el algoritmo llega a converger, entonces dependo de la mutación ya, pero siempre me pasa eso de tener problemas con la mutación. El tema del operador de selección y el operador de cruzamiento no creo que tener inconvenientes, porque sí llegan a soluciones bastante buenas, pero quería preguntar si esta es la solución del problema. O tal vez hay otra que es mejor, pero no llego porque tengo otro tipo de inconvenientes, pero bueno. Yo Yo tengo lo una veo bien, pregunta. Adrián. Sí, Yo tengo una dale. pregunta. Se supone que ese que vos tenés ahí, por eso quería verla, alguna de las cosas, la primera que quería ver es, esa es tu salida, que sería cómo vos recorres eh, las ciudades. Claro, Justo no se llega a ver, ¿querés subirla un toquecito? sí. En realidad yo lo programé para no obligarlo que los individuos empiecen desde el cero, que sería la ciudad inicial, porque como de todas formas se tiene que cerrar el camino, uno, digamos, la última coordenada con la primera en el fitness y ya está. Entonces, este individuo es igual de válido que aquel que empieza por cero, porque a nivel gráfico es el mismo recorrido y la distancia es la misma, digamos. Está bien, Mm, pero recuerda, y esto es, esto te lo llevo al extremo, no digo que está mal, ¿no? Yo te lo Ujú. llevo al extremo de que si esto fuera un sistema que vos lo tendrías que poner a funcionar y te dice, dame el recorrido, porque digamos como yo te tiro, mira, estas son las ciudades, Sí, vos tenés que partir de acá y me tenés que dar el recorrido estricto que voy a aplicar, tiene que estar la lista completa. Hasta sería como muy bien vos decís, tu último elemento, porque acá, según esta lista, vos estás comenzando del 6. Bueno, sí, tu último elemento, que es el 6 lo tendrías que poner acá, porque si no, como que no cierra el bucle. Si yo en un sistema digo, tenés que recorrer esto, va a ser 6 8 bla, 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 va a llegar hasta el 10 y se va a quedar en el 10. bien. Sí, a nivel de ¿Entendés? fitness sí está contemplado y a nivel de gráfica también, porque se cierra. Bien, Lo claro. que sí debería hacer, digamos, es mostrar esta solución con el agregado de la primera coordenada al último, digamos. Y ahí Sí, ya cerraría. es un pequeño nit, no es de vida o muerte, por eso te dije, está bien, por eso te dije, está bien, pero si yo lo llevo a un extremo de lo que sería un sistema funcionando, que eso te llevaría a un bug, porque si Bien, no, esa unión 16 no estaría y no te cerraría el camino y no cumplirías la premisa que es, tenés que volver a la ciudad de Coso, por más que está bien, vos lo contemplaste en tu fitness, lo contemplaste en todo tu proceso, pero tu salida justo tiene ese muy mínimo error, no es mortal, es fácil de verlo, pero esas son cosas que hacen que un sistema no ande real. ¿Entendés? bien. No, es solo Diego, para llevarlo muy al extremo. Sí, eh, hay otro detalle que no sé si hemos hablado, no sé si está más adelante después, el tema de la redundancia. O sea, si vos le estás diciendo que dos soluciones que vos ya sabes que son iguales, que es arrancar de la cero en la primera coordenada o arrancar la cero al medio, en realidad son la misma para vos y lo estás haciendo buscar al algoritmo. Entonces, al agregar redundancias en tu codificación, le estás complicando la búsqueda. O sea, porque en vez de dedicarse a acomodar las ciudades, sabiendo que la primera es la cero, hay 10 soluciones, 10, 12, no sé cuántas ciudades son, que son la misma en realidad.
Entonces, vas a encontrar muchas soluciones y lo estás haciendo buscar de más. Si vos Bien, le decís, fijas la cero, le estás simplificando el problema. Una de las cosas que hay que buscar cuando, no sé si lo he dicho en las clases, es muy importante. sí, minimizar, Cuando busquen, ¿ah? minimizar las redundancias. Minimizar la redundancia es crítico, porque lo estás obligando a buscar de más. Es como que si vos buscaras literalmente en una pieza algo caído en el piso y estés pasando muchas veces por el mismo lugar donde ya buscaste. Bien, ¿Me entendés? Entonces, para tener una intuición en la cabeza es poco lógico. Entonces, cuando uno le dice esta solución y esta solución, pero en realidad yo quiero una forma, así que son la misma, pónganle una parte fija, cosa de que yo lo que quiero ver es cómo encajan, quiero ver la forma, no me interesa si está así o así. O sea, las redundancias de un problema, en todo lo posible las tenés que eliminar, porque le complicas la vida, simplemente estás agregando soluciones que son iguales y si te encuentras una o la otra, vos te da lo mismo. ¿Tá? sí, Claro, eso también, bueno, yo no quise escudriñar en lo que es cómo lo hiciste particularmente, pero por ejemplo los chicos que estuvieron conmigo, una de las cosas que yo le dejé medio en claro, viene al principio, que si vos comenzás seteando, esta es la ciudad inicial, y vos sabés que tus combinaciones tienen que tenerla esa como ciudad inicial, porque si no es como muy bien dice el doctor Will, si vos eh, ponele, cuando estás generando individuos o generando combinaciones, vas cambiando cuál es tu ciudad inicial, lo único que haces ni más ni menos es como, muy bien te dice, estás girando la piecita, pero sigue teniendo la misma forma. Entonces, solo estás eh, complejizando al vicio un problema que era mucho más sencillo. Entonces, por más que ponele tu ciudad inicial, en este caso haya sido la 6, pero si vos hiciste que la 6 sea la inicial para todas tus combinaciones, está bien. Ahora, si vos hiciste que en cada combinación la inicial sea una diferente, ahí es donde yo te diría, si tenés ese problema de redundancia feo. Exponencial, la cantidad de generaciones va a ser enorme, puedes tener un montón de problemas únicamente porque fuiste cambiando solo el punto de partida y no estás aportando al problema en sí. No sé bien, si se entiende. Distinto sería que esto fuera una especie de grafo dirigido, Mm. donde si vos en el grafo dirigido tenés que solo ponerle la ciudad 6, solo se puede conectar con la 8 o la 7. Ahí sí a vos te cambia exactamente de dónde vos partís y ahí sí te puede dar cosas diferentes. Pero en este caso, como no es dirigido y cualquier ciudad se puede conectar con cualquiera, o sea, básicamente imaginemos que es un grafo completo, ¿eh? Ahí sí, eh, digamos, no, es al vicio no poner un punto de partida fijo y que se resuelva el problema basado en ese punto de partida fijo, que es el mismo al cual tenés que llegar. No sé si el resto entendió esto o tiene alguna duda sobre esta parte. Bueno, no sé que tengas Bueno, alguna otra pregunta, sé que yo diría justamente que pasemos a alguien más que esté un poco más sí, perdido. sí, Yo, sí, sí. yo le contesto algo, que había preguntado si esa era la solución óptima para el conjunto este de coordenadas que yo le di. Básicamente, esa que mostraste sí es la óptima, o sea, la distancia mínima es 70,60 y algo ahí. Esa era sí, una duda que preguntaste. Bueno, sí es la óptima. Pasa que deberías llegar a esa en la mayoría de las veces, porque te está faltando o bien tener en cuenta el orden, digamos, cuál es la primera ciudad, o en muchos problemas te va a tocar que, por ejemplo, una mutación resuelve un problema y tenés otra mutación que te resuelve otro problema, que es lo que te estaba pasando, que decías que notabas eso. sí, Lo que se suele hacer ahí, por lo general, también es aplicar más de un operador. O sea, si vos Usar los aplicas dos. si aplicas 10% de mutación, aplicas 5 de un operador y 5 con otro.
para eso ya tendrías que modificar el código. Si ajustaba el que yo Sí, lo puedo modificar. Claro, pero si venías usando el código que ya tenías, ese está preparado para usar una sola mutación. Ahí Bien, tendrías que modificar. Pero es válido, es muy válido. Además, a veces es muy recomendable usar más de un operador. Yo creo que lo dije en los prácticos anteriores, pero no hacía falta hasta este momento. Si vos notaste Sí, que con un operador resuelve ciertas cosas del problema y con otro operador resuelve otras, pero al usar uno solo por corrida es como que no estás aprovechando las ventajas de los dos operadores. Entonces lo que podés hacer tranquilamente es usar la proporción de cada uno. Es muy válido hacer eso. sí. Como bien, para Y una contestarte eso arquitectura, también. Sí. sí, esa arquitectura comercial de la Cándida Ferreira tiene más de 30 cruzamientos diferentes, bien, bien, perfecto. Ok, ya lo modifico. mutaciones, Y, perdón, mutaciones diferentes. bien, y también, bueno, de eso lo debería charlar solo con el profe Wilco, ¿no? Porque estuve pensando el otro problema y quería preguntarle, digamos, sobre el fitness. Entonces, Después, sí, 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 después vemos los grafos no completos, si hiciste algo de eso, no me quedo después y lo charlamos 10 minutos, no hay ok, problema. bien, bien, profe, gracias. Ok, el que sigue, Sofía, Dante, A ver, alguno de los que estuvo conmigo. Cri, Cri, Fueron 3, o sea que no hay mucho, no son 10 como para que se... escondan. Sí, no hay multitud para esconderse. Sí, no. No me acuerdo Muchachos, quién es. si lo tienen mal, lo mejor que pueden hacer es decirlo ahora. No hay vergüenza ahora. Hay vergüenza en diciembre. Ahora no pasa nada. ¿Quiénes estuvieron conmigo? A ver, Martín estuvo. ¿Quién más estuvo conmigo? Y yo también, profe, pero Ah, Juan. ahora Bien. no tengo nada para compartir. Ajá. Bueno, son las 2:30. Para las 3:30 tenete algo para compartir. Aunque sea un dibujito, un flujo. ¿Ah? Ok. Hay uno menos. 2 más estuvieron conmigo. Me acuerdo de Martín. Creo que posta, me acuerdo de Martín. No me acuerdo quién más estaba. Yo lo tengo también codificado, si quieren lo muestro. Bien. Bien. Las mismas fotitos de recién. Ahí se ve. Sí. Excelente. Sí, me da Bien. prácticamente el mismo camino, a veces. Me gustan las curvitas de evolución. Sí, yo te iba a decir, no es lo mismo, está más linda la tuya. Fíjate que tiene más, sube más escalonadamente y el promedio está más cerca del mejor. Me parece que está mejor ajustada, por lo menos a ojo. Adrián, Diego, yo la veo mejor ajustada a esta que la de Ezequiel. Sí, Sí. pero la solución creo que es exactamente la misma la que da, pero sí, la evolución está como más lo que yo esperaría. Pregunta ahí, ¿cada vez que lo ejecutas te da la misma solución o a veces te da otra que están Mm. estables? Dan distintas soluciones. En tema de distancia da como entre 73 al 70 que tenía Ezequiel. Ah, ok. Profe, mi algoritmo justamente se estancaba en una de esas soluciones, pero esa no es, digamos, a la que había que llegar, digamos. Sí, está bastante bien, está bastante mejor ajustado, pero sí, digamos, está. La solución es Ok, 70.69 más o menos. sí. Sí, ese es el óptimo, 70.69. Lo que estoy pensando, tal vez acá uno de los motivos por los cuales esta,
que, a ver, realmente sí puede haber estado mejor ajustado en ciertos parámetros, en ciertas cosas, o los operadores que elegiste. También pienso que acá se puede estar notando mucho el efecto de que si estimo que Martín, también por la solución que plantea, inició siempre de la misma, puede ser también ese efecto de que haya iniciado siempre de la misma, mientras que, corregime Ezequiel si no es así, vos cada vez la venís cambiando cuál es la ciudad de inicio en cada vuelta que das. Claro, sí. Tenés menos redundancia, Martín. Está bien. Claro. O sea, bien. Después, pero lo mismo sí, esta solución que como se puede ver no tiene redundancia, eh, responde bastante lindo, bastante lindo. Muy bien Martín. No sé, no tengo muchas preguntas que hacerle, creo que preferiría que pase a alguien más que tal vez sí tenga algún otro problema. Sí, yo estoy igual, pero le preguntaría a operador y cosas de código, pero bueno, dejemos que alguien más comparte esto y después pasamos. Demos una vuelta, eso te iba a Bueno, decir. Vamos a dar una vuelta por los que tengan alguna solución y los demás muchachos aprovechen a hacer un flujo, tomen sus decisiones, cometan sus errores, porque una vez que empiecen a hablar los chicos de qué es lo que hicieron, ya estamos diciendo codificaciones, ya están sacando fitness, ya están sacando un montón de detalles y esperan a que escuchen cuáles son los operadores, medio que el resto del ejercicio ya han visto el diario del lunes. Entonces, con el diario del lunes hacer las cosas es muy fácil, pero después cuando tengan que hacer esto no va a ser tan fácil. Juan Carlos, espero en media hora tu dibujito. Sí, profe. Okay. Igual también en la clase pasada, cuando habíamos quedado dividido en las subsalas, sí habíamos planteado con el profe Diego más o menos cómo era el tipo de problemas, los tipos de codificaciones y por ende los operadores que se utilizarían. Y bueno, Chango, toca el piano, dale. Sí, sí, Pon profe, el disculpe. mute y metele. Media hora, si él te ha dicho ya, por lo menos tener un esquema inicial, eh, no sé, ¿está? Si no, vas a escuchar todos los detalles que están haciendo los demás. Si tú permutas tu codificación, iba a tener redundancias o no. Entonces ya te han dado una respuesta, sería bueno que des tu propio error. O sea, los errores que hace Ezequiel y la Florencia no son lo mismo que hace Martín, y te aseguro, no son lo mismo que hace vos, y no son lo mismo que hago yo. Cada uno tiene que aprender, cuando hace una cuenta, yo tiendo a copiar mal. Mis hijos tienden a olvidarse de términos enteros. Los errores que hace cada persona al codificar o al hacer cuentas son muy individuales. Entonces, y lo que vos entendés es lo que vos entendés, no lo que entienden los demás. Entonces, no me canso de decirlo porque es muy importante en ese caso que cada uno haga sus propios errores y aprenda cómo se piensan las cosas y cómo se resuelven. ¿Tá? Si no, no vas a aprender nada. Entonces, si Diego ya te había llevado a pensar una estructura general, un tipo de operadores y demás, yo te diría que lo más valioso que podés hacer es bajarte y sentarte a hacerlo. Y va a entrar en un rato antes de que termine la clase. ¿Ah? Va para todos los demás. Es bueno que hagan sus propios errores. No hagan eso si tienen dudas. Vamos al listo. Vamos al siguiente. ¿Quién ha hecho otro o tiene alguna duda en particular en la cual está trabado? Por ejemplo, ¿a quién no llegó al óptimo? Programo algo y no le llega. No me digan que no hay ninguno. Nosotros, profe, en nuestro caso no hemos llegado a programar el operador de cruzamiento por el tema para que sea con orden, así que todavía no nos compila el código, pero ya hemos hecho el fitness y mi compañero Ezequiel Fiume habló con el profe Adrián en la consulta y Sí, nos dijo que íbamos bien, así que lo único que nos falta es terminar de programar el operador. bien. Pero no tenías, porque claro, no lo tenías. Tenés que programar ese operador. Eh, son buenas. Está bien, es una buena duda y un buen problema. ¿Quién más? Listo, Sofía. Sí, creo que vos no podés mostrar mucho nada hasta que veamos bien las demás decisiones. ¿Quién falta? Otras dudas, otros problemas. Hay dos Ezequiel y habló uno. Dante.
¿A dónde llegaste? Vos estabas conmigo. Ok. Yo te recomiendo en 10, 15 minutos, vamos a empezar a mostrar cosas. Mi consejo, Juan Carlos y Dante, es quédense con lo que ya han visto, ya saben cómo es lo óptimo, tienen una idea de la permutación, redundancias caca, y bájense y pónganse a laburar. Sofía, yo te diría más o menos lo mismo. Bueno, a vos sí te sirve porque ya has tomado decisiones y hecho cosas. Te pueden faltar, pero vos sí podés comparar cosas porque ya has hecho cosas y ya tenés tus errores y tus decisiones y tu código avanzado. A los que no han podido avanzar, por lo menos Juan Carlos y Dante, entonces muchachos, creo que no tienen mucho más que sacar de acá hasta que lo piensen. Mi recomendación personal es bájense y vayan a pensar y hagan sus propios errores y vuelvan el martes. Pero bueno, quedo abierto como quieran. Bien, El que perfecto. sigue, piénsenlo. El que sigue. El tercero de Diego. No lo veo conectado, creo. Sí, no lo veo conectado. Los míos son Ezequiel, Dante y la Florencia, que ya han hablado. La Sofía ya dijo. Bueno, Sí, entonces, no lo veo conectado. listo. Casualmente lo recuerdo porque se parece, tiene un aspecto parecido a Rubén Rosino. Ah, cierto. Jovencito que ahora está en Mercado Libre. Bueno, a no ser que haya alguien que más que quiera compartir otra cosa, yo diría que Sofía, vos que sos la que está más atrasada, mostrés un poco, conté un poco de tus operadores y bueno, a partir de ahí vamos avanzando. Bien, profe, no tengo problema. Yo estoy trabajando con Ezequiel Fiume y Javier Figueroa, que están los dos acá presentes. Bien. Ya le muestro el código. Bien, nosotros en la clase pasada estuvimos con el profe Adrián, que, bueno, con él estuvimos hablando, habíamos hecho un dibujito eh, y habíamos hablado de cómo íbamos a hacer el fitness y más o menos cómo íbamos a tratar la solución. Eh, Básicamente hemos llegado a la conclusión de que tenían que ser operadores basados en el orden. Ok. Eh, el fitness, no sé si quiere que se lo muestre. Sí, dale. No, los Bien. que queden conectados. Bueno, Dante, casi los que alguien, vamos viendo qué ha hecho cada uno. Si alguien quiere pensar otra cosa, tiene alguna otra codificación o algo, puede preguntar. Si no, vamos viendo el código de Sofía. ¿Qué fitness usaste? Utilizamos uno de las distancias. Lo que hacemos nosotros es, eh, bueno, primero calculamos la distancia desde el punto en el que estamos parados al punto que sigue. Ujú. Eh, Eso lo suma a la distancia total y ay, espera que justo esta parte que dice Ezequiel. Yo como que sé bien la parte que es teórica y él es el que hace el código. Sí, ahí si Ay, querés te doy una sí, mano. sí, por favor. Ahí hicimos dos fitness. ¿Por qué? Porque la primera como que en la función fitness estaba recibiendo las coordenadas, las 14 coordenadas, y de ahí, a partir de esas coordenadas, era de donde estaba sumando la distancia. Pero cuando vamos al genético y el genético usa la fitness, el vector que envía para evaluar esas distancias es un vector que tiene un número del 1 al 14. Entonces, Claro. por eso hice la Fitness 2, sería la que está un poquito más abajo, que esa agarra y le llega el vector que tiene el número de 1 al 14 desordenados, y ahí empieza a comparar, agarra la variable global que es de las coordenadas y según las posiciones que tenga el vector
que manda el genético empieza a sumar la distancia. Suma la distancia de un Ok. elemento más la del siguiente y así va corriendo hacia el lado. Y va sumando esa Vamos a tratar distancia. de... Sí, déjame, Javi, que te haga la pregunta para que lo hagamos, que nos sirva a todos. ¿Qué codificación usaron? Como dijo la Sofía. Decilo, ya lo has dicho. Decilo de nuevo. ¿Qué codificación usaron? Yo, profe, disculpe. Cualquiera de los dos, decilo de nuevo. Basada en el orden. En el orden. Permutaciones. Sí. Ok. ¿Tienen redundancia o no tienen redundancia? ¿Tomaste la ciudad inicial fija o no? Vamos a sacar lo mismo que No, dijo. no debería haber redundancia. Entonces, ¿cuál es tu ciudad inicial? Y sería la 1. La 1 en tu codificación. Ok. Javier, tengo una pregunta. Sí. Una pregunta. Esto debería funcionar. Vos lo que me decís que estás haciendo, cada vez calculas la distancia entre una ciudad y la siguiente. Nosotros, a ver, Ezequiel, ¿qué dijimos nosotros que íbamos a hacer? No sé si lo habrás podido hacer. En realidad funcionan las dos, pero es un poquito más eficiente. Eficiencia one-on-one. Bien, ¿Ah? lo que íbamos a hacer es crear una matriz de n por n, donde íbamos a almacenar las distancias entre cada ciudad, y después directamente accedíamos con las coordenadas de la matriz y sacábamos esa distancia para ahorrar tiempo de cálculo. Pero eso, digamos, no lo hice, profe, porque como eran 14 ciudades, dije, prefiero pulirlo bien el algoritmo y ya después veo lo de la matriz para otras ciudades. Pero Ok. como eran pocas ciudades, no No tiene se mucho nota sentido. tanto. Claro, no se Está nota bien. tanto. Cuando son 100, 200 ciudades, ahí sí, digamos. Ahí sí se va a notar. Pero es Sí. cuestión de buenas prácticas, muchachos. Traten de no calcular 100 veces algo que ya lo sabes de entrada cuántas son. Y ya están fijas y no las vas a mover durante la corrida. Entonces, mucho sentido no tiene. Está bien. O sea, como dice Ezequiel, no influye tanto en pocas ciudades, pero en muchas sí. Y como buena práctica, acuérdense que por lo menos a nosotros nos interesa más que aprendan a programar a que aprendan mucho de genético. Entonces, buenas prácticas. Si estoy repitiendo algo y ya sé que va a ser fijo, no lo calculo todas las veces. Dale, Adriana, no sé que tenga alguna otra cosa, que sigan. No, sí. Ahí lo que está haciendo es calcular cada vez, pero no importa. Por lo menos la idea creo que va bien también. Ahí que sigan explicando, porque creo que va bien. Dale. Y bueno, acá como devuelve el inverso, el fitness va a ser más grande mientras más pequeña sea la distancia, o sea, menos tenga que recorrer. Entonces nosotros estamos buscando el máximo fitness. Okay. Bueno, acá también este es un comentario que hemos dejado, pero que no debería ir. Teníamos problemas con los bounds, que eso fue también lo que consultó Ezequiel. Y bueno, acá hemos dejado el crossover uniform, pero en realidad tenemos que hacer el que es basado en el orden, que ahora no recuerdo bien el nombre y vamos a usar el primero. Y de Bien. mutación, sí. Para beneficio de los que no han llegado, ¿por qué el S no te funciona? El uniform. ¿Por qué el Uniform Crossover no sirve para este problema? Porque, ¿puedo contestar yo? ¿Ah? ¿Puedo contestar yo, profe? Me callo. No, dale. Ok. El Uniform Crossover no sirve porque al ser una codificación basada en permutaciones, yo lo que tengo que hacer es cambiar de lugar a las coordenadas, y el Uniform Crossover lo que hace es modificarme una coordenada y la hace oscilar entre los límites del bound. Y puede ser que voy a terminar repitiendo alguna de las coordenadas y eso no busco en la permutación. ¿Está claro? Creo ¿Está que un claro para grafiquito todos? ayudaría, un dibujito ayudaría. Si Sí. hubieras hecho el dibujito en papel teniendo... O sea, esto es importante que lo piensen todos. Cuando vayan a decir, bueno, a ver, si utilizo este operador de cruzamiento o este operador de mutación, pónganse así a mano, escríbanse en un papel, es cuál sería su individuo, el individuo 1, el individuo 2,
háganlo a mano, así como si fuera un paso, una sola iteración del algoritmo y vean qué resultado les daría. Y con ese resultado pueden decir, este operador sí me va a servir de aplicar o no me va a servir de aplicar. Y, por ejemplo, este caso de resolver, si utilizo el uniform, salía tan sencillo como decir, bueno, pongo los dos individuos y a ver qué me sale. Sigue siendo o no una permutación y ahí va a salir rápido que si le servía o no. Así que yo creo que esas cositas que son muy sencillas, mientras ustedes puedan graficar o hacer algo, intenten hacerlo porque les va a dar mucho más entendimiento de lo que ustedes creen. Es una tontera, lleva 2 segundos, pero el entendimiento que ganan en ese punto es enorme, créanme. Coincido. Bueno, dale, sigamos. Bien, entonces nos falta hacer el crossover y de mutación tenemos el adjoint swap mutation. Ok. Debería estar por aquí. Aquí. Y bueno, en selección usamos el SUS. Ahí me mataste si hacían otra cosa. Sí, Acá sí, tenemos también para escribir el de cruzamiento, todavía no lo hicimos. está bien. Y usamos el adjoint swap mutation. Entonces, cuando lo corremos al código, obviamente no funciona porque nos falta justamente esto. Pero bueno, la duda principal que habíamos tenido era lo de los bounds. Y después esto, que también el profe Adrián nos sacó la duda, porque nosotros hacíamos la población, pero con Sí. cómo nos la habían dado en el código anterior, y ahora tenemos que crear la población, como había dicho, creo que Ezequiel dijo que había que hacer una matriz o una lista de listas, porque para que se vayan teniendo los individuos en cuenta, o sea, cada individuo va a ser una lista, entonces se tiene una lista con muchas listas, que eso es lo que se va evaluando. Okay. Y eso es más o menos por dónde vamos. Estamos demorados con esto únicamente. Pregunta, muchachos, Javier, Sofía y el equipo ese, los demás si quieren pueden entrar. ¿Qué pasa si yo le pongo cruzamiento 0, mutación mucha, enter? ¿Debería hacer algo? ¿No debería hacer nada? ¿Qué pasaría? De golpe no es que va a cruzar cosas mal, así que clavarse no debería clavarse. Y si tiene mucha mutación, yo creo que va a ser como más aleatorio y no va a llegar al óptimo. ¿Opiniones? Es dura la pregunta, no es trivial. Profe, ¿cuál es la diferencia entre buscar una solución aleatoria y calcular si tiene buena distancia comparado con hacer eso, digamos, solo mutación y cero cruzamiento? Gran pregunta, Mariano. Una grandísima pregunta. Lo que pasa es que esto no es una búsqueda aleatoria. O sea, cuidado. Lo que ella dice es, yo programé mi selección, SUS. Yo programé una mutación tan buena como cualquier otra. Ezequiel diría que le falta la otra, etcétera, pero tiene una que funciona en el problema. Ok. Y cruzamiento no tengo. Entonces, tu pregunta, no sé si se aplica a este caso, porque ella dice, es una buena pregunta, pero ella no dijo tengo una búsqueda aleatoria. ¿Cuándo sería una búsqueda aleatoria? Si me faltara, ¿qué operador? ¿La selección? Si no tengo selección, ahí cagué. Ahí sí es una búsqueda aleatoria. Porque no sé qué va a pasar. La curva del mejor va a subir y bajar y dar bandazos, porque no sé qué guardar, no sé para dónde ir. Ahora, si yo tengo selección y mutación, debería poder llegar, aunque se demore muchísimo más. Eso se supone que estaba en la clase de troubleshooting y de las cosas. Lo único que se nota cuando no tiene cruzamiento o no es suficiente es que es más lenta la convergencia. Pero sí debería llegar. ¿Sabes qué? Avanzar. Si querés Sí. verlo, sí, perdón, no sé si Dale, ya dale. terminó. Vos lo que tenés que pensar, Mariano, es cuando uno habla de lo que es una búsqueda aleatoria, es como decir, imagínate, pensemos algo muy, muy gráfico de ver. Imagínate que vos sos una personita y viene una mano gigante y te agarra a vos
y tenés y estás no sé, cerca de una montaña y vos solo tenés una montañita, vamos a un ejemplo fácil, una sola montañita y viene y vos sos ciego, sordo, etcétera. Lo único que podés saber es si estás más arriba o más abajo de la montañita. Y viene la mano y te tira en algún punto de ese mapa y te dice, bueno, ¿qué tan arriba estás? Y vos le decís, bueno, estoy a 10 metros. Después, esa misma mano te agarra y te tira en otro punto, cualquiera, al azar y te dice, ¿a dónde estoy? Bueno, ahora estoy a 8 metros. Después tirás a otro lado, sí, ahora estoy a 20 metros. Vos querés encontrar el punto más alto. Pero no importa, la mano gigante solo te agarra y te va tirando así en diferentes puntos sin tomar en cuenta nada. O sea, eso sería una búsqueda aleatoria. No tenés noción de qué venís haciendo o por qué lo venís haciendo, sino que apareciste en un punto y viste cómo te fue en ese punto, nada más. En cambio, lo otro, cuando vos tenés una selección y tenés una función de evaluación, es como que un proceso más guiado en donde a vos de cierta manera tenés un indicativo de que te va diciendo si vas por buen camino o no. Esa es la gran diferencia. Vas teniendo información. En la búsqueda aleatoria no tenés información. Solo vas, apareces en un punto y calculas qué también te fue en ese punto. La selección es lo que te cambia eso, es un enorme cambio que hace que deja de ser aleatorio a ser algo más guiado. Porque si recordás el proceso de selección, intenta que, bueno, seleccionar a los mejores. Y ser mejor quiere decir que, bueno, va a haber una tendencia. El algoritmo va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque de alguna manera vos, el que un poquito va siendo un poquito mejor, los va eligiendo con una mayor probabilidad que otros. Y así sucesivamente, entonces vas a tener una convergencia a ir mejorando y como que esa historia de lo que fue pasando, como que la vas guardando. Encima vos tenés un élite. Entonces, con más razón, al tener un élite, siempre, un elite, perdón, siempre agarrás y partir de tu último punto que fue bueno, desde ahí como que siempre lo tomás en cuenta. Entonces ya no es aleatorio. ¿Hay un componente aleatorio? Sí, ¿por qué? Porque vas a intentar hacer algunos cambios que no sabes si va a ser bueno hasta que lo evalúas de nuevo. Pero después de ahí no es una búsqueda aleatoria como tal, porque tenés un mecanismo que te va guiando. Así que eso es como si pensamos en la montañita, es como que, bueno, te pusiste en este punto es mejor o no, y que el anterior, y sí, es mejor que el anterior, y le preguntaste a todos los demás, che, cada uno te fue diciendo cuánto es el punto mejor y listo. La mano fue quedándose ya no con una sola solución, sino con un conjunto de tal vez las mejores, las que fue agarrando. Pero Bien. pensá eso, siempre trata de pensarlo y bueno, eso lo intento incitar siempre. Piensen más en alto nivel, en cómo es el comportamiento y de ahí tal vez se vayan a ir desglosando las respuestas a esas preguntas que uno tiene. O sea, fue muy Sí, buena tu pregunta, fue acertada también y bueno, esa es más o menos la interpretación que podrías darle para terminar de cerrar un panorama general. Hay otras diferencias, no me voy a ahondar demasiado, pero para la idea concreta podrías alcanzaría. ¿está bien ahí, Mariano? ¿Se entendió? Sí, sí se entiende la diferencia. Bueno, doy un último ejemplo. Esto es una búsqueda literalmente aleatoria. Tengo un blanco, una diana con un dardo, y busco el centro. Eso es un método estadístico real y funciona y se usa para varias cosas. Entonces simplemente tiran muchos dardos al azar y toman el que esté más cerca del centro. Y bueno, eso es lo que buscan. También tenés, para ver un mapa, las zonas de tierra y las zonas de agua, se tiran muchos dardos. Cada dardo que pega se ve si es tierra o agua y la cantidad de aciertos en tierra y la cantidad de aciertos en agua te dan una idea de cuánta tierra tenés en el mapa y cuánta agua tenés en el mapa. Esos son métodos estadísticos reales. Pero
no hay ninguna guía al próximo dardo. O tiras un dardo y cae en algún lado y con eso sacas alguna información y la información que tenés. No tengo, no sé para dónde tirar un próximo dardo que me acerque al centro o que me acerque a cuánta tierra y agua tengo, etcétera. No estoy usando de ninguna manera la información que ya saqué para guiar el resto de la búsqueda. No hay explotación. Ese es el punto más crítico. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí o no? 5 sí. Sí, se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Bien. Bueno, Profe, ¿alguien disculpe, quisiera? tengo una duda yo. Dale. Aprovechando que el profe Diego habló sobre la élite, Sí. tenía una duda con el quiz de hoy, eh, porque en una parte dice que en una arquitectura de algoritmo genético es válido aplicar el operador de mutación sobre y da un par de opciones. Eh, y yo puse que es sobre los individuos resultantes de la selección y me la tachó como que está mal. Y yo lo había puesto justamente después de la selección, considerando que en la selección separaban a la élite y a la élite no se la muta y se la inserta al final. No sé si estoy equivocada o porque la opción que es válida es que todas las opciones anteriores son correctas y dicen individuos resultantes en cruzamiento de la selección y los individuos tomados de la población inicial. Claro, ahí la pregunta que solemos tener un montón de veces, que se dio muchas veces el error, es que la gente saca el elite. O sea, hay que copiarlo. Es un error muy común, por eso en realidad ahí se iba la pregunta, quizá haya que ser la más explícita. Hay gente que agarra el mejor y lo saca, y lo deja en el elite, y te agarra el resto de la población y con eso trata de sacar algo y a veces te da, a veces no, en general no te va a dar bien porque vos has sacado el mejor. O sea, por ahí el algoritmo vuelve a encontrarlo, te deja alguna otra copia, pero hay veces que no. Entonces, un error muy común es sacar el elite en vez de copiarlo. Eso, entonces, se aplica el operador de mutación o el que sea al resultado del elite, sí, porque tenés una copia dentro de tu población. O sea, vos sí se lo aplicas que el elite quede como está, no tiene nada que ver con que vos dentro de tu población tenés copias del elite que han sido mutadas. ¿Está bien? Que pueden haber sido Bien, mutadas, sí. ¿no? Depende de qué suerte han tenido. Bien. ¿Tá? Quizá de nuevo sea ambiguo porque en el otro aspecto sí tenés razón. La copia de elite que yo quiero guardar claramente no la muto, para eso la guardé. Entonces hay que ver cómo queda claro que vos guardás la elite, pero sí tenés copias dentro de la población. El punto grave es que tenés que copiar la elite y no guardarla separada. ¿Ah? A eso va la pregunta. Sí, a ver, ¿Adrián? estoy viendo la pregunta. La pregunta dice, en una arquitectura de algoritmo genético es válido aplicar el operador de mutación sobre, y te da opciones. Los individuos resultantes del cruzamiento, los individuos resultantes de la selección, los individuos tomados de la población inicial, todas las opciones anteriores son válidas. O sea, está hablando en realidad del operador de mutación, que es lo que creo que has hecho comentario y está en uno de los videos, que en realidad si uno se guía por lo que dice las teorías de la evolución y demás, la mutación aparece en los hijos nuevos, o sea que sería después del cruzamiento. Y es lo que ustedes ven en la arquitectura tradicional, digamos, simple, que se hace selección, cruzamiento y después se muta. Pero en realidad no hay ninguna regla sobre eso y está explícito en uno de los videos, que en realidad ustedes pueden mutar individuos que resultan del cruzamiento o directamente que salen de la selección, por ejemplo. Pueden mutar directamente individuos que fueron seleccionados sin pasar por cruzamiento. Entonces, en realidad, si vamos a lo estricto, lo tradicional es hacerlo sobre individuos resultantes del cruzamiento, pero la realidad es que se puede aplicar sobre cualquier individuo en cualquier parte de lo que es el flujo del algoritmo genético. Por eso que nosotros damos por válidas todas las anteriores son, o sea, la opción correcta en el quiz
es la que dice todas las opciones anteriores son válidas. Si contestaste que es después del cruzamiento, podemos darla por válida. Adrián, ahí vos decime si querés que corrijamos la respuesta correcta. Que también sería correcta, es medio... Pasa que, a ver, cada quiz está relacionado a un video, acuérdense. El objetivo del quiz es nosotros darnos cuenta si ustedes están viendo los videos. Entonces, en el video asociado con este quiz, habla de este tema. Es más, muestra una diapositiva donde el cruzamiento sale del resultado del cruzamiento, ahí aplica mutación, o directamente de los individuos que salen de la selección. Entonces No, habla de eso. olvídate, Claro. Entonces, el quiz hace referencia al video, más que nada. Entonces, sí, no. Si has visto, si está relacionado justo a ese video donde explico los dos cuadritos de arquitecturas diferentes, bueno, ya tenés la respuesta. Lo podés aplicar donde quieras. El algoritmo no te va a dar muchas diferencias. Entonces ahí sí deberías darte cuenta de que all of the above es lo correcto. Todas las Sí, opciones lo que también. pasa es que en el video las flechitas de mutación en realidad salen de cruzamiento y de selección. Y de la población inicial, como sale la élite, yo digo, bueno, la élite no la mutamos, entonces yo puse que se muta a partir de la selección. Pero no, o sea, sí entiendo la corrección. Ok. claro, no, ahí también, o sea, si mutas directamente de la población inicial, en realidad vos antes de eso sacaste la copia a la elite, no es que la mutas a la elite. Podés mutar la elite o cualquier otra que sea de la población inicial. En realidad no hay una regla que te diga dónde tenés que aplicar mutación. Vos aplicás donde te convenga, o sea, va a ser una arquitectura particular de algoritmo genético. Pero no deja de ser incorrecto hacerlo así. Pasa que no es lo común, tal vez. Lo común es hacerlo después de la selección y después del cruzamiento. No es lo común aplicarlo directamente a la población inicial, pero se puede hacer. Igual no te preocupes que si vos has contestado otra, lo más probable es que esté correcto. Pasa que justo la pregunta hace referencia a lo que se dijo en el video, más que nada, más que a lo que es correcto en hacerlo, digamos, en la realidad. Así que sí, no te preocupes si te dio mal eso, también acuérdate lo que decimos siempre de los quizzes. Lo más importante es que lo hayas contestado, y que no te preocupes. ¿Está También bien? lo importante es que entienda la corrección, o sea, es que apunta al video y que en realidad la mutación la puedes aplicar en cualquier momento. Son distintas arquitecturas, depende si lo aplicas en una etapa o en otra. Pero las dos son válidas. Además, creo que un compañero tuyo hizo una consulta en clases anteriores y se le dijo esto. O sea, no es necesario seguir lo que sucede en la biología. Esto está basado en la biología, teoría de Darwin, de la evolución, y no es necesario que sea estricto. O sea, está inspirado en eso, no es necesariamente una copia de eso. A eso es lo que dice. ¿Está claro? Sí, entendido, profe. Ok, Gracias. todo bien. Bueno, el que sigue, Ezequiel, ya podés contar tus operadores y tus cosas si querés. Sofía, creo que está bien. No sé qué, yo creo que ya está lo tuyo. Muy bien. Terminen de hacer ese cruzamiento y Sí. listo. Prueben. Perfecto. Muy bien. Gracias, profe. Ok. Ezequiel, si querés compartir pantalla, dale. Bien, profe. Igual sí he de confesar que yo sí me equivoqué en el quiz, puse después de el cruzamiento, y sí vi el video, pero bueno, me cuesta deshacerme de... Lo que pasa es que yo vi el que video tarde. Sí. y después resolví el quiz, pero fue diferido en el tiempo, entonces ahí como que dije, no, va después del cruzamiento, porque así funciona la biología, y bueno, y sí, era a mí el que le dijeron que no tenía que seguir a rajatabla la teoría genética, pero bueno, digamos, todavía me cuesta renunciar a ese conocimiento. A ver, como dijo Diego hace un rato... Sí, igual hacer una pregunta donde la respuesta es todas las anteriores son correctas, si han contestado cualquiera de las otras son correctas. O sea, no es que está mal contestado.
Sí. ¿Se entiende? O sea, si has contestado cualquiera de las anteriores también son correctas, por eso justamente todas son correctas, que era la última la que tenía que contestar. Así que no es un error grave haber contestado otras. Hay otras preguntas donde sí, por ahí si te equivocabas, denotas que no entendés estas cosas, pero esta es una pregunta medio suave que no importa mucho si te equivocabas, así que no te preocupes. Sigo. Ezequiel, como dice Diego, y como decía Adrián también, en redes neuronales también hay gente, tengo amigos físicos en Córdoba que trabajan en modelización de redes neuronales biológicas. O sea, agarran una foto de una persona con Alzheimer, de una persona con lesiones y qué sé yo, y tratan de hacer un modelo basado en redes neuronales que se adapte a eso. Entonces ellos trabajan con biólogos, con médicos, con esas cosas, y su objetivo es encontrar un modelo matemático-físico que realice ese modelo y ajuste esa foto, digamos. Entonces tu objetivo es modelar algo y imitar la biología, no resolver ningún problema. El nuestro es optimizar cosas. Entonces, usamos las redes que usamos. En algún momento ya se separó hace mucho de la biología y lo que vos querés hacer es un programa eficiente que resuelva un problema de alguien. ¿Ah? Sí, bien. Intentaré deshacerme de... Nada, tenelo en cuenta, nada más. Y cuando haya dos Bien, caminos, toma el óptimo, no el de la biología. perfecto. Bien, profe. Ok. Listo. Tengo acá escrito, en realidad tengo inconvenientes para abrir lo que sería el código. ¿Quieren que muestre el código o que hable sobre los operadores que elegí, cuáles son los problemas que tuve? Lo que quieras. Cualquiera de las Bien, dos avanza. bueno, para el operador de selección, bueno, va sus. Ya a punta de pistola, el profe Well nos dijo que si usábamos ruleta convencional, eh, nos apuñalaba, básicamente. Sí, Así que básicamente. Sí, 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 sí. A mucha honra. utilizamos SUS, elegimos con Flor el operador SUS de selección. Cruzamiento, programamos el Order Based Crossover. ¿Por Ok. qué? Porque lo vimos que era el más fácil, era una máscara y bueno, de ahí mezclábamos y ya está, digamos. Después no probamos con los otros porque no los habíamos programado en realidad. Entonces usamos el Order Based Crossover y para la mutación consideramos dos, no las probamos a todas. Nos faltó programarlas en realidad. Utilizamos Swap Mutation y Adjoint Swap Mutation. Está El perfecto. inconveniente El inconveniente que se presenta es que cuando usábamos Swap Mutation, a veces se estancaba en soluciones en las que yo necesitaba cambiar dos coordenadas que estaban contiguas. Y Ajá. eran justamente cuatro coordenadas que estaban contiguas y tenía que cambiar una por la otra, y luego volver a cambiar la que había Claro. cambiado recién por otra. Entonces, que suceda eso con el Swap Mutation convencional es poco probable, entonces se estancaba ahí y no salía. Y luego cuando cambiaba al adjoint swap mutation, tenía que cambiar dos coordenadas que estaban alejadas, porque se estancaba en Claro. la solución con caminos cruzados, digamos. Entonces terminaba con un recorrido con caminos cruzados y tenía que cambiar dos coordenadas que estaban alejadas entre sí. Qué Y para excelente. eso necesitaba el otro operador. Entonces dije, ok, tenemos un problema y lo dejamos con swap mutation porque medianamente llegábamos más veces que con el adjoint swap mutation. Excelente. ¿Cómo lo resolves al problema? ¿Qué diferencia hay? Suponete que te has muerto, nunca supiste del otro operador, no lo podés programar y necesitas llegar a tu óptimo. ¿Qué diferencia va a haber? Vale la pregunta para todos, ¿no? O sea, tengo uno de los dos y la arquitectura está congelada y no puedo cambiarla porque es un paquete que baja de internet, lo que sea. ¿Puedo resolver el problema o me tengo que resignar a que a veces va a llegar y a veces no? Y puede ser, podría llenar la población con esa mejor solución y correr de nuevo el algoritmo y ver Bueno, qué onda, es digamos. una, es una. ¿Alguien más? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende lo que pasa? Tiene razón.
Si las ciudades están adjuntas, el adjoint swap mutation cambia una ciudad con la que sigue, en algún orden que es la ciudad que ustedes tienen, hijo, que es la que le dieron en la codificación. Entonces cambia la K con la K más 1 y nada más. Entonces cuando las ciudades están alejadas y cambian la 1 con la 7, no las encuentra fácil, demora mucho. Y el swap cambia ciudades alejadas y cuando hay que cambiar las 6 con las 7, le cuesta un montón. Entonces, la pregunta es, tengo uno solo de esos dos. ¿Qué hago? ¿Voy a resolver el problema o no? Sofía, Mariano, Dante, opiniones. Ezequiel, ya dijiste, podés decir otra cosa, pero tu observación está buena. Lleno la población con la solución que tengo, aprieto Enter y le doy. Medio que va por ahí también. ¿Va a llegar a la respuesta o no? Y en algún momento sí, digamos. Bien. Porque sí ¿Alguien llegan. más? ¿Opiniones? Sofía, Ezequiel, Mariano, opinen. No importa que se equivoquen. Debatan. ¿Va a llegar o no va a llegar? Se va a demorar un montón porque no está diseñado para resolver ese problema. Pero sí va a llegar. O sea, si vos estás haciendo swap mutation, eventualmente va a mutar, va a cambiar esas dos. Pero puede pasar muchísimo tiempo. Y lo mismo con la joint. Va a cambiar de a 2 y cambiar de a 2 hasta que la 1 se cambie con la 4, pero en vez de hacerlo en un paso, lo va a hacer en 8. Entonces, hasta que se alineen los planetas y ocurre ese cambio, va a pasar mucho tiempo. Entonces, lo correcto, como decimos al principio de la clase, es usar los dos operadores. Ahí sí te va a llegar todo bien y rápido y correctamente. ¿Ah? ¿Se Sí. entendió? Sí. Sí, profe. Ahí quiero destacar que si, bueno, en el código de Ezequiel, si pudiste ver ese comportamiento de los dos operadores, es porque el resto de operadores está muy bien, tu genético está funcionando muy bien, porque si no, no podrías identificar ese tipo de problemas. O sea, te das cuenta de que es por el operador de cruzamiento que encontrás cierto patrón en la solución, entonces eso es muy bueno, digamos, te está indicando que está andando muy bien tu genético. Y bueno, que te queda, que está bien claro cuál es el problema y lo que te ayuda a verlo, digamos, cuando usas un operador que da ciertas cosas y cuando usas el otro otras cosas, te ayuda a evolucionar la solución que estás brindando con el genético. Ahora, la mejora, digamos, sería, bueno, justamente implementar más operadores de mutación, pero digamos está siguiendo lo que sería la evolución natural que uno seguiría con una heurística. Uno prueba una, en general la más simple que uno encuentra, y se va topando con problemas, o sea, que no estás logrando obtener la solución que vos querés. Y entonces evolucionás, le vas cambiando ciertas cosas, has llegado a un punto donde ya los parámetros están bien ajustados, pero sigue andando mal, entonces seguís evolucionando y buscando un operador. Por ejemplo, en problemas que son reales, nos ha tocado a nosotros, de probar todos los operadores disponibles que uno encuentra en libros, en la bibliografía, pero hemos llegado a un punto donde tampoco se ríen, entonces ahí es donde uno da un paso más adelante en esa evolución que uno hace y empieza a diseñar sus propios operadores. En este caso, tal vez los operadores que te estamos dando en la teoría te van a servir, pero suponete que el problema tiene muchas restricciones que son muy particulares, entonces ya no es un TSP de los comunes, entonces ahí ya tenés que evolucionar un poco más y empezar a diseñar tus propios operadores, probar bien en qué proporción lo vas a aplicar. Es como que estás siguiendo la evolución, está bueno, digamos, te estoy contando, digamos, que eso que estás haciendo vos es como lo natural que uno haría al aplicar una heurística en un problema real, así que está bastante bien que lo estés pasando, digamos, que es lo más natural. ¿Está bien? Sí, profe, entendido. Faltaría probar los otros operadores, pero bueno, ya lo haré cuando elimine las redundancias. Perfecto. Sí, o sea, Bueno, también limítate al problema. El problema son esas ciudades y una vez que logres resolverlo, ya está.
Ahora, si vos querés seguir probando cosas como para aprender, está bueno, pero eh, también, o sea, el práctico es hasta que logres resolverlo, nada más no vayas más allá si ves que no vale la pena. Ya una vez resuelto el problema, ya está, queda ahí. Bien, profe, entendido. Listo, el que sigue. Quedaba otro grupo que le tenía resuelto el problema. ¿No? ¿Ya está entonces? Bueno, entonces si estamos todos y los que lo han hecho ya te han preguntado y si no hay más dudas, yo diría que ya estamos. Adrián, Adrián. Sí, déjame hacer unos comentarios hasta que alguno piense si quiere aprovechar lo que queda de tiempo. Yo diría que aprovechen. Voy a hacer como un resumen para la gente que todavía no empezó a programarlo o está empezando a programarlo recién. Hay un par de puntos importantes que tienen que tenerlo en cuenta, que lo dijeron acá sus compañeros, pero lo remarco de nuevo. Para aplicar el TCP, bueno, la mayoría ya lo sacó por lo menos la codificación, que es permutación. Entonces, como es permutación, todo esto que decía lo estoy repitiendo, ¿no? Como es permutación, tengan bien en cuenta de los operadores que van a usar, que sean adecuados a la codificación que eligen. En este caso, permutación, pero en general, en cualquier problema, por ejemplo, si tiene un problema binario, usen operadores que estén diseñados para funcionar con codificación binaria. Lo mismo para permutación. El código que vienen usando hasta ahora para los prácticos es el genético simple, que tiene selección, cruzamiento y mutación. Está pensado para que utilicen un operador de cada uno. Si ustedes ven la necesidad de aplicar más de uno, lo pueden modificar, no es difícil modificarlo. Fíjense dónde llama la mutación y ahí dividan en 12. Si le pasaron 10% de mutación, hagan 5 y 5, por ejemplo. No es difícil de que ustedes logren modificarlo. Otra de las modificaciones importantes que por ahí no hablamos porque no es un operador en sí, es cómo generan la población inicial. La población inicial es importante porque es donde ustedes logran desde un inicio más o menos cubrir todo el espacio de búsqueda al generar individuos al azar. En el caso de codificación real o entera, como venían usando los prácticos anteriores, donde cada gen o cada coordenada es un número real, ustedes, por ejemplo, optimizaban la rastrillín, la parábola, ¿se acuerdan? Entonces ahí ustedes la población inicial la generan simplemente tirando un random entre los valores del bound. Entonces ahí dentro de todo generan individuos al azar y llegan a cubrir más o menos el espacio de búsqueda con la población inicial. Acá en el problema este de TCP, al ser una permutación, ustedes no pueden tirar un random así nomás, porque si ustedes lo hacen así, no están generando una permutación, sino que pueden correr el riesgo de que, por ejemplo, les toque repetido el mismo número, lo que se traduce a pasar por la ciudad 2 veces, o 3 veces o n veces. Cuando en realidad eso es una solución que no es admitida, o sea, es una solución inválida. Entonces lo que tienen que modificar en el código es cómo generan la población inicial. ¿Ah? No usen las funciones a que yo les pasé que se llama initpop. Traten de hacer la suya. O sea, los que ya lo resolvieron acá seguramente ya lo hicieron, pero los que están en cero y todavía no lo agarraron al código, traten de pensar primero cómo generar individuos al azar que sean permutaciones. Les tiro un tip así en Python de cómo hacerlo. Por ejemplo, si tienen que generar un individuo, pensemos en un vector, en un individuo, una permutación. Si ustedes la quieren generar al azar, lo que tienen que hacer en Python es primero generar una lista, un array, digamos una lista, que tenga del 1 al n. Sí, 1, 2, 3, así ordenado, del 1 al n. Y después utilizan una función que está dentro de la librería random, que se llama random.shuffle, shuffle con 2 S. Eso lo que hace es agarrar una lista y las mezcla.
Entonces, por ejemplo, ustedes si generaron el vector que les dije con 1, 2, 3 hasta n, lo que hacen es mezclarlo al azar y ya le queda una permutación al azar. Entonces, si ustedes repiten eso n veces para la cantidad de individuos que necesitan, así estarían generando la población inicial. Ya les puedo compartir en el mismo enunciado del práctico ese codito, digamos, para el que no lo tengan, porque por ahí es complicado, es más, tiene que ver con una cuestión de Python, porque yo creo que la idea general de usar permutación está bien clara, entonces solamente lo voy a ayudar a como generar al azar. Lo voy a agregar ahí en el enunciado, o sea que cualquier cosa después carguen de nuevo el enunciado y ya le va a aparecer el pedacito de código que es para iniciar la población, en eso los puedo ayudar. Lo que sí estaría bueno es que ustedes traten de implementar los operadores que le hagan falta, por eso es que todavía no les voy a compartir nada de eso, traten de hacerlo. Y en caso de que no les funcione los operadores como debería o tengan algún problema, ahí sí me lo piden, vienen a consulta, se los paso, lo ayudo a implementarlo en la consulta, pero traten de hacerlo. Son 2 operadores mínimo, uno de cruzamiento y una de mutación, y están todos los detalles en los videos, así que tienen todo por lo menos como para intentarlo y sacar los operadores. Solamente quería remarcar eso porque en la clase anterior yo les dije que era copiar y pegar el código. En parte es así, pero tienen que cambiar la función que genera la población inicial. También la tienen que cambiar. ¿Tá? Eso quería aclararlo por las dudas, por si alguno lo ejecuta y no les da o les sale un error raro que no saben de dónde viene, capaz que venga de eso, porque están usando el generador de población que sirve para codificación real. Estamos trabajando con permutación, así que tengan cuidado con esto también. Y bueno, yo creo que con todo eso ya tienen los ingredientes como para resolverlo al TCP. Estaba planeado en esta clase también ver el siguiente problema, que era el de balance de carga, pero yo creo que lo vamos a dejar para la semana que viene, así se concentran en terminarlo terminarlo bien, y ahí arrancamos el otro que estimo yo es mucho más sencillo porque ya lo voy adelantando de entrada, no es permutación. Así que sería más sencillo. Ya tienen todo programado para otro tipo de codificación. Así que bueno. Chicos, ¿Alguien ¿está más claro tiene todo? dudas? Sí. Consulten, aprovechen ahora. Sí. Nada, qué bien. Dante, tenés el desafío a hacerlo en la semana. Bien, bueno. ¿Dudas, consultas? ¿Te parece bien hasta ahora? ¿La tenés clara? A todos nos pasa. Sí, eso se va a saber cuando lo hagas. Es así nomás como es. Y no te preocupes si te pasa, ¿no? A todos nos va a pasar. Sí. Bueno, listo. Otra cosa que aclaro que por ahí, si alguno no puede venir el martes en el horario que ponemos nosotros a consulta, nos avisan y nos podemos conectar un rato antes o un rato después, o tal vez si no pueden en ese día, puedo hacer alguna excepción y bueno, me conecto en otro momento, un ratito, para alguno, una excepción. Pero no dejen de venir a consulta porque tienen algo más ese día, por ejemplo. No tengan miedo en pedirnos otro horario o decirnos que van a venir un ratito antes. Listo. Gente, entonces, a no ser que alguien tenga alguna otra pregunta, nos vemos el martes o el jueves. Ezequiel o los que se querían quedar a consultar cosas específicas, quédense nomás. Bien, profe. Bien, profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Listo. Ok, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao. Chao, Dante. Hasta luego, Dante.